suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos a Herramientas Reborn. Estamos en Falcon BMS, estamos en un F-16, como podéis observar. Muy bonito él. F-16 agresor. Y bueno, hoy estamos hablando sobre la navegación básica, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser explicar un poco lo que es el Head-Up Display, información de navegación, y la pantalla de navegación o HSD, ¿ok? Entonces, vamos a primero encarar el waypoint. No, mejor. Voy a mayúsculas P y congelo el simulador, ¿vale? Veis ahí la palabra freeze encima. Eso significa que puedo seguir interactuando con los sistemas, ellos van a funcionar. Y bueno, es una pausa, pues, pero que todo está quieto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en el Head-Up Display. Espero que en YouTube lo veáis. Como sabéis, el Head-Up Display es verde, se le puede cambiar el color, pero siguiendo el realismo, vamos a dejarlo en verde. Entonces, como estamos en freeze, el reloj creo que sigue corriendo, pero sigue lo mismo, esto se nos va cambiando. Vamos a ver, acercándonos al Head-Up Display, la información que tenemos, nuestro vector velocidad y este renacuajo que tenemos aquí, y aparte vemos aquí este cuadradito tachado y estas tres líneas de aquí abajo, ¿vale? Esa es toda la información que nos va a interesar. El renacuajo nos va a indicar el circulito, como está a la derecha de mi vector velocidad, va a indicar que el waypoint que tengo seleccionado, si viro a la derecha, va a ser la manera más rápida de ir hacia él, para ponerlo delante. Y luego el palo este que le sale, si está por la parte de abajo, va a significar que está detrás mía el waypoint. Fijaros que ahora mismo tengo seleccionado el waypoint Starpoint 1, con lo cual tengo la base aérea, este de aquí, está evidentemente por detrás mía, hacia mi derecha sería lo más rápido. Entonces concuerda, ¿correcto? Aparte, aquí tenemos estas tres líneas, nos pone B006.7, eso van a ser las millas más precisas, 6.7 millas al waypoint seleccionado. Y luego abajo tenemos 007 mayor que 01, pues ese 7, redondeando 6.7, se redondea a 7, ¿no? Pues nos pone que estamos a 7 millas del waypoint 1. Y el valor que hay aquí, 0012.07, eso es el tiempo que vamos a tardar en llegar a él acorde a nuestra velocidad. El avión evidentemente sí sabe que estamos yendo en dirección contraria, pero no va a calcular, calcula estimando que está como si estuviéramos a esa velocidad acercándonos hacia el waypoint, ¿vale? O sea, es una cuenta matemática simple, no va a calcular si das una vuelta, si giras alrededor del mundo, ¿vale? Es algo simple, línea recta. Esos son los datos interesantes. Este dato de aquí, que hemos dicho del tiempo, se puede, y os recomiendo que os veáis mis tutoriales del ICP, en el que os hablo de todos los botones que hacen de todos los botones, porque no voy a hablar en profundidad en todas las funciones, ¿vale? Simplemente voy a dar por entendido que os habéis visto ese tutorial o deberíais verlo para explicar las cosas. Si pulsamos el botón 5 de Cruise, ok, fijaros que el Cruise en TOS está deseleccionado. Si yo ahora pulso 0 en el ICP, veis que se selecciona y veis que me cambia la hora 18, 11, 17, que coincide con el 18, 11, 21, 22, ¿vale? Ahora, al estar seleccionado el TOS, nos cambia y nos activa a qué hora vamos a estar en el waypoint seleccionado. Entonces, dependiendo de qué queramos saber, si la hora a la que vamos a estar o cuánto tiempo vamos a tardar en llegar, nos interesa tenerlo activado o no. Ventajas de tenerlo activado. ¿Ves? Yo ahora si lo desactivo, fijaros aquí en el Head-Up Display, ahora lo activo, veis que aquí sale una V tumbada, ¿vale? Pues cuando está activado, esto es una ventaja, esa V tumbada nos sale ahí para indicarnos la velocidad que tenemos que llevar para llegar a tiempo por briefing a ese punto. Entonces, como ahora está por encima de mi velocidad, yo tendría que acelerar hasta ponerla a mi altura, aquí, donde está la C. ¿Ok? Si estuviese por debajo, pues yo tendría que frenar, hacer unas S, ingeniármelas un círculo para llegar al tiempo a waypoint. Porque aquí en el mismo menú 5 veis que tenemos la hora del sistema, 18:11:09, a la hora del destino, o sea, a la hora que teníamos que estar en el destino, esta realmente es como ese waypoint 1 es la hora de despegue, ¿vale? Pero tenemos que haber despegado pues hace pues, casi 7 minutos, ¿no? Más o menos. Entonces vamos a quitar modo congelado, vamos a seguir volando. No sé qué ha sonado ahí, pero bueno. Y vamos a pasar al waypoint 2, simplemente con que le demos aquí a este, bueno, a waypoint 3 realmente. Vamos a ponerlo enfrente. Fijaos que waypoint 3 lo tengo ahí, es eso de ahí. Y el renacuajo lo tengo aquí y la línea vertical, la línea se va poniendo delante.
Y bueno, lo que no os he dicho, lo pauso aquí otra vez. Lo pauso. Con la P se pausa y con la mayúsculas P se congela, ¿vale? Fijaros que este cuadradito, cuando está tachado, eso nos va a indicar la posición donde está el waypoint. ¿Vale? Ese waypoint generalmente siempre va a estar en el suelo. Y cuando está tachado en el Head Display es que esa información está fuera de Head Display, no nos la puede representar. Entonces nos la representa en el borde. En el momento que yo lo meto en el Head Display, ahí está, veis que se convierte pues en un rombo, en un diamante, ¿vale? Tranquilamente ya está. Y ahí se queda. Y pues ahí ya, si yo pongo, vamos a poner justo el vector velocidad, vale, ahí está. Bueno, el vector velocidad tiene justo dentro el renacuajillo y como veis voy súper directo al waypoint seleccionado. Vale, cosas interesantes que podríamos hacer con Hello, mayúsculas P, freeze. Si vamos al CNI, desde el CNI pulsamos el botón número 4 del ICP y aquí veis que está en man. Ese man significa el cambio de waypoint es manualmente. Yo si le doy a sec puedo ponerlo en automático. Entonces cuando esté casi sobrevolándolo, el waypoint, depende de la versión de Falcon, nos va a cambiar automáticamente el waypoint, ¿vale? Así que simplemente yo voy a soltar, no lo voy a soltar, no va a ser que nos estrellemos. Voy a quitar algo de potencia para no morir. Deberíamos pasar al waypoint 4 en breve. Fijaos en los datos. Ahí ha cambiado el waypoint 4. ¿Por qué lo sé? Pues porque estoy a 8 millas de waypoint 4, ¿vale? Aquí lo tengo a tal. Y ahí pone waypoint 4 también, ¿ok? Ahí tenemos el waypoint 4 enfrente ahora. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? ¿Entendéis? Entonces, espero que esté siendo claro. Es bastante fácil esa navegación. Y ya veis, lo suyo en teoría es ir por la línea siempre, ¿ok? Pero veis que yo aquí tengo un montón de líneas, un jaleo ahí enorme de cosas. Perdón que he quitado el trackir. Vale, ahí, para que no se me mueva. Pues esas líneas a veces nos pueden estorbar, ¿no? Bueno, pues si nos vamos aquí en la pantalla SSI al control o al CNTL, nav1 va a ser nuestra ruta siempre. ¿Veis que si lo activo o desactivo, pues se va a las líneas de ruta? Nav2 y Nav3 no están implementados, podríamos tener dos rutas alternativas, lo mismo algún día funciona y se implementa. Y luego las líneas 1, 2, 3, 4, pues son esas líneas, esas marcas que podemos hacer en el menú de tal. Entonces, bueno, pues yo tengo todas esas líneas que las puedo quitar, las puedo poner a mi gusto. En este caso la línea 3 no debe estar por aquí cercana, entonces no se ve, pero veis la 4, es ese rombo de ahí, la 1 es una especie de espejo con respecto a mí y tal. Eso lo hacemos nosotros en el menú, ¿ok? Entonces, bueno, salimos de aquí. Y ahora nos ha quedado la pantalla más clara y concisa. Con respecto a navegación, eso es todo lo que hay que saber. Fijaros que aquí tenemos el modo navegación. Cuando entramos en modo aire-aire, veis que perdemos cierta simbología de navegación, ¿no? Por ejemplo, vale, hay que volver al SSD, ya lo tenemos. Hemos perdido el rombo de donde estaba el waypoint. En aire-suelo vuelve a aparecer el rombo. Perdemos también en aire-aire la información de distancia, pero tenemos esta información de a 6 millas del waypoint 4. Recordad que son millas náuticas, ¿ok? Y bueno, aquí nos pone el modo de aire-aire. Si vuelvo a pulsar el aire-aire, salto a navegación y me aparece. ¿Vale? Con respecto a navegación, bueno, pues la altura, en briefing habremos dicho qué altura llevar, eso ya son cosas de briefing que deberíais saber vosotros. La velocidad, pues evidentemente se mira aquí a la izquierda. Y esto es la velocidad Mach. También deberíais veros mis tutoriales del Head-Up Display. Si no están disponibles, lo estará en breve. Pero también tendré una lista que nos va a detallar el Head-Up Display, o una lista o un vídeo en particular que explique y hable todo sobre el Head-Up Display, toda su simbología, porque hay bastante simbología, ¿ok? Y aquí las Gs. Bueno, creo que no se nos está olvidando nada. Bueno, el rumbo es importante saberlo. Rumbo 165, pues ahí, eso es nuestro rumbo, ¿vale? Creo que estas cosas sobraban decirlas, pero por si acaso, aquí también tenemos el instrumento. Ya hablaremos de cómo hacer navegación TACAN y otros tipos de navegación. No preocuparos, hoy ha sido simplemente navegación por waypoints. Como marca, si hacéis el SOI, si todavía no sabéis lo que es este cuadradito de aquí, ¿vale? Veis que el MFD tiene un recuadro blanco. Y ahora se lo paso al otro MFD, ¿vale? Veis que lo cambio, ¿no? De MFD izquierdo al derecho. Pues cuando tenemos eso en el MFD derecho, eso significa que puedo mover los cursores el cursor en el MFD, ¿vale? Ahí veis cómo se mueve. Espero que lo estéis viendo. Entonces yo con este cursor puedo ponerme encima de un waypoint y hacer
TMS App y veis que selecciono el waypoint, con lo cual es otra manera de cambiar los waypoints. ¿Ok? Tenemos esa manera y la manera pues la de siempre, la de que es aquí en cualquier menú generalmente, pero bueno, vamos a ver el State Point 2, pues yo lo doy aquí al Rocket a este balancín, 3, 4, 5 y va cambiando, ¿vale? Eso pues puedo llegar hasta 99 waypoints, ¿ok? Entonces como esos no tienen ruta, pues no me lo pueden marcar porque no los tengo. Así que nada chicos, es darle a un thumbs up, un dedito arriba, un like, suscribiros que es gratis, al menos a día de hoy es gratis, lo mismo mañana os tenéis que pagar por suscribiros y aprovecha la oferta. Y como siempre digo chicos, sed felices, chao chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.